Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, publicado por primera vez en 1951, es una obra fundamental que ofrece una profunda y perspicaz exploración de las condiciones históricas e ideológicas que llevaron al ascenso de los regímenes totalitarios en el siglo XX. El libro se enfoca en el desarrollo del totalitarismo, ejemplificado principalmente por la Alemania nazi y la Rusia stalinista, como una forma de gobierno nueva e inédita. El análisis de Arendt abarca historia, política, sociología y filosofía, ofreciendo un examen detallado de los factores que convergieron para crear sistemas de dominación total. Esta discusión explora los argumentos centrales de Arendt y la importancia de su obra. 1. Estructura y alcance. El libro está dividido en tres partes: antisemitismo, imperialismo y totalitarismo. Cada sección aborda fenómenos históricos y sociopolíticos específicos que contribuyeron al surgimiento de los regímenes totalitarios. La narrativa de Arendt entrelaza las fuerzas históricas, los movimientos ideológicos y las estructuras políticas que culminaron en la creación de sistemas de dominio total. Antisemitismo, el primer preludio al totalitarismo. Arendt comienza con un estudio del antisemitismo que considera un precursor clave del totalitarismo. Traza sus raíces en el siglo XIX, en Europa, observando cómo los judíos se convirtieron en chivos expiatorios en sociedades que experimentaban una rápida modernización y dislocación social. Si bien el antisemitismo existió mucho antes del siglo XIX, Arendt sostiene que se transformó en una ideología políticamente potente en el contexto de los estados-nación modernos. Uno de los principales hallazgos de Arendt es su distinción entre el antisemitismo religioso tradicional y el antisemitismo racial moderno. Este argumenta se entrelazó con el surgimiento del nacionalismo y las economías capitalistas, donde los judíos eran percibidos como símbolos de inestabilidad financiera y cultural. Arendt explora cómo las teorías pseudocientíficas de la raza intensificaron el odio y justificaron políticas excluyentes, culminando en las prácticas genocidas del Holocausto. 3. Imperialismo, la expansión del poder burocrático. La segunda parte del libro se centra en el imperialismo, particularmente en la expansión de las potencias europeas hacia África y Asia durante finales del siglo XIX y principios del XX. Arendt destaca cómo los mecanismos de dominación imperial, como la burocracia, el racismo y la explotación económica, crearon un modelo para las estructuras represivas que luego emplearían los regímenes totalitarios. Arendt identifica el fenómeno de las masacres administrativas en los territorios coloniales como un precedente de las atrocidades masivas del siglo XX. Sostiene que la deshumanización y la subyugación de los pueblos colonizados sentaron las bases para que prácticas similares se dirigieran a poblaciones europeas bajo regímenes totalitarios. Además, la mentalidad imperial fomentó una creencia en el poder ilimitado, lo que socavó los límites tradicionales de la autoridad gubernamental. Otro concepto crítico introducido en esta sección es el de la apatridia. Arendt examina cómo el colapso de los imperios tras la Primera Guerra Mundial dejó a millones de personas sin un hogar político, dejándolas vulnerables a la persecución. La apatridia, sostiene, expuso la fragilidad de los derechos humanos cuando se desvinculan de la ciudadanía y un marco legal funcional. 4. Totalitarismo, una forma nueva de gobierno. La última y más crucial parte del libro profundiza en el totalitarismo. Arendt distingue el totalitarismo de otras formas de autoritarismo o dictadura, destacando sus características únicas: dominación total, el uso de la ideología como principio rector y la transformación de la sociedad en una masa de individuos atomizados. Dominación total. Arendt argumenta que los regímenes totalitarios no buscan simplemente suprimir la oposición, sino controlar todos los aspectos de la vida humana, desde el comportamiento público hasta el pensamiento privado. Esta ambición de dominio total requiere la destrucción de la individualidad, la espontaneidad y la pluralidad, elementos que Arendt considera esenciales para la libertad humana. El papel de la ideología, central al totalitarismo, es el uso de la ideología para crear un marco totalizador para interpretar la realidad. Arendt examina cómo ideologías como la pureza racial en el nazismo o el materialismo histórico en el stalinismo sirvieron como herramientas para justificar las acciones de los regímenes. Estas ideologías ofrecieron un sentido de orden e inevitabilidad, permitiendo que los individuos delegaran la responsabilidad moral
en favor de la ciega adhesión a la necesidad histórica. La atomización de la sociedad. Arendt describe cómo los regímenes totalitarios destruyen deliberadamente las estructuras sociales tradicionales, como la familia, la comunidad y las asociaciones civiles, para aislar a los individuos y hacerlos más susceptibles al control. Esta atomización lleva a la pérdida de una realidad compartida y la solidaridad colectiva, dejando a las personas desconectadas e incapaces de resistir. 5. Mecanismos del control totalitario. Arendt identifica varios mecanismos mediante los cuales los regímenes totalitarios mantienen el poder. Propaganda. Utilizada para manipular y remodelar la realidad, la propaganda juega un papel central en la creación de una versión alternativa del mundo que se ajusta a la ideología del régimen. Suprime la disidencia al desacreditar la verdad misma. Terror. Arendt subraya la centralidad del terror en los sistemas totalitarios, describiéndolo como una herramienta para imponer obediencia y eliminar la resistencia potencial. A diferencia de la represión convencional, el terror es indiscriminado y busca crear un clima de miedo constante. El sistema de campos de concentración. Uno de los análisis más estremecedores de Arendt es el de los campos de concentración, que considera como laboratorios para la dominación total. En estos campos, los individuos se reducen a vida desnuda, despojados de sus derechos, identidad y humanidad. 6. La condición humana y la pérdida de la realidad. Las reflexiones filosóficas de Arendt van más allá de los aspectos específicos de los regímenes totalitarios para abordar cuestiones más amplias sobre la naturaleza humana, la sociedad y la política. Explora cómo la pérdida de la realidad compartida, un fenómeno exacerbado por la propaganda y el fanatismo ideológico, socava los cimientos del gobierno democrático. Cuando los hechos se vuelven maleables y la verdad se subordina a la ideología, la capacidad de los individuos para pensar de manera crítica y actuar colectivamente se erosiona. 7. Relevancia para la política contemporánea. Aunque Arendt escribió Los orígenes del totalitarismo en el contexto de la posguerra, su análisis sigue siendo profundamente relevante para entender fenómenos políticos contemporáneos. El ascenso del populismo, la proliferación de desinformación y la erosión de las normas democráticas en muchas partes del mundo reflejan las dinámicas descritas por Arendt. Por ejemplo, los hallazgos de Arendt sobre el papel de la propaganda y la manipulación de la verdad pueden aplicarse a la proliferación de noticias falsas y teorías conspirativas en la era digital. De manera similar, su análisis de la apatría y la precariedad de los derechos humanos resuena con las crisis de refugiados y la marginación de poblaciones vulnerables. 8. A pesar de su aclamación, la obra de Arendt ha sido objeto de críticas. Algunos historiadores sostienen que su interpretación del imperialismo simplifica procesos históricos complejos, mientras que otros cuestionan su retrato del antisemitismo como un motor primario del totalitarismo. Además, su énfasis en la singularidad del totalitarismo ha generado debates sobre si su marco es demasiado rígido para abarcar otras formas de autoritarismo. Sin embargo, los orígenes del totalitarismo sigue siendo una piedra angular del pensamiento político. La capacidad de Arendt para sintetizar los eventos históricos con los reflejos filosóficos ha hecho del libro un recurso vital para académicos, formuladores de políticas y ciudadanos que buscan comprender las dinámicas del poder y la fragilidad de las instituciones democráticas. Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt es una exploración esencial de los factores históricos, ideológicos y psicológicos que dieron lugar a los regímenes totalitarios. Al diseccionar los mecanismos de dominación y las condiciones que los habilitan, Arendt ofrece no solo una crítica poderosa del totalitarismo del siglo XX, sino también una advertencia atemporal sobre las vulnerabilidades de las sociedades humanas. Su obra desafía a los lectores a mantenerse vigilantes en la defensa del pluralismo, la verdad y dignidad del individuo frente a las fuerzas de opresión y el absolutismo ideológico.